Bien, antes que nada me presento porque no, seguramente Mario habló algo de mí, pero yo no lo hice. Mi nombre es Juan Manuel, ¿sí? Trabajo fundamentalmente en la Universidad de Luján. Soy licenciado en Sistema de Información y soy magíster en Inteligencia de Datos con orientación en Big Data de La Plata, por la Universidad de La Plata. Trabajo en temas vinculados a análisis de datos, investigación y a aprendizaje automático fundamentalmente, procesamiento del lenguaje natural. Y también trabajo hace bastante con Mario. Estuve participando también en el cursado, en el dictado del curso de Minería de Datos de la Maestría de Buenos Aires, de la UBA, y siempre vinculados a estos temas, ¿sí? La idea, un poco hoy, ¿sí? Esta parte va a estar muy ligada a lo que vienen viendo con Mario en la primera parte del curso, es decir, hoy lo que vamos a hacer, una vez modelado la estructura o el diseño conceptual de mi base de datos, es decir, cuando yo ya sé cómo voy a guardar cada una de las columnas, cómo va a ser la distribución entre tablas, cómo van a ser las relaciones entre cada una de las tablas, lo que tenemos que empezar a explorar es cómo persistir esos datos en un motor de base de datos real. Entonces, en la primera parte del encuentro de hoy, lo que vamos a ver es cómo llevar mi modelo conceptual a un modelo físico, es decir, cómo generar la estructura de tablas que vienen trabajando con Mario en función del modelado, cómo guardar esas tablas en una base de datos de uso real, en nuestro caso es Postgres, que es la base de datos, es una de las 2 o 3 bases de datos más utilizadas del mercado. La de código abierto es la más usada del mercado. Si hace un tiempo quizás competía, por lo menos con un esquema relacional, hace un tiempo quizás competía un poco más con MySQL, pero hoy es la base de datos y a nivel comercial, en líneas generales, podemos pensar que puede competir con Oracle y quizás en segunda instancia con SQL Server de Microsoft, ¿sí? Pero yo creo que está por encima de esa última base de datos. Entonces la idea es, en esta parte, ver cómo yo puedo generar las tablas en un motor de base de datos real, partiendo de la base de que ya tengo el modelo conceptual. Eso lo repito por tercera vez porque es fundamental, es decir, que hayan llegado hasta esta instancia entendiendo cómo modelar los datos para un problema real es fundamental para que entiendan lo que viene ahora. Básicamente, podemos pensar en más distinciones cuando hablamos de SQL. SQL es el lenguaje estándar declarativo para para el manejo de bases de datos relacionales. Cuando hablamos de SQL, en general hablamos de dos tipos de lenguajes SQL. El primer lenguaje, que es DDL o de definición de datos, DDL es por el acrónimo en inglés, Data Definition Language, ¿sí? O eso, DDL, cuando pensamos en la estructura de la base de datos, y DML, Data Manipulation Language, para cuando hablamos de la manipulación de los datos. Es decir, ya tengo la estructura de las tablas, ¿sí? Que la definí con DDL. Lo que voy a hacer luego con DML es cargar datos, borrar datos, actualizar datos y seleccionar datos, ¿sí? Es decir, sustraer información desde mi base de datos. ¿Se entiende un poco la lógica hasta acá? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar fundamentalmente en cómo guardar esos modelos de datos que vieron con Mario hasta hoy en una base de datos Postgres. En primera instancia, este es un poco el recorrido que nos vamos a trazar hoy, ¿sí? Vamos a ver un poco el concepto de forma más detallada de DML, de DDL, ¿sí? Eso estoy, de DDL, digo bien, esta parte está, acá está. Vamos a ver un poquito la introducción y la historia de los sistemas gestores de base de datos, ¿sí? Los comandos DDL más conocidos o más importantes. Ahora vamos a ver una esquematización de los diferentes comandos con SQL. Luego vamos a abordar alguna mirada más si se quiere, más rigurosa respecto a los tipos de datos que podemos almacenar en una base de datos. Si bien intuitivamente sabemos
cuáles son los datos, vamos a ver qué datos permite almacenar Postgres, porque además es una base de datos que tiene un amplio soporte para diferentes tipos de datos. Entre ellos, uno de los que vamos a explorar son el tratamiento de datos espaciales. ¿Sí? Postgres tiene un complemento ad hoc para los datos espaciales que se llama PostGIS. No sé si alguno lo conoce. Luego lo que vamos a hablar un poquito es de restricciones. Si ustedes conocen algunas restricciones, algunas de las restricciones que conocen son las vinculadas a la definición de claves primarias y claves foráneas o foreign key, pero hay más restricciones que yo puedo aplicar a mis columnas o a mis tablas. Vamos a verlas en esta primera parte de la clase. Y luego vamos a cerrar esta primera parte conociendo una herramienta de administración de base de datos Postgres. Es decir, la base de datos, los motores de base de datos por defecto se administran desde una consola, pero han ido proliferando luego para poder manejar o administrar a más alto nivel una base de datos, han ido proliferando diferentes herramientas para administrar las bases de datos desde una interfaz visual, desde una interfaz gráfica que facilita algunas cuestiones. Bueno, vamos a ver la más conocida de administración de Postgres, que es PGAdmin. Y luego, bueno, como decía al principio, les compartimos las referencias respecto a los libros y manuales técnicos a partir de los cuales está basada esa presentación. ¿Sí? No solo los libros y manuales, sino los capítulos en donde están las cuestiones que vemos acá. Bueno, esto como decía hoy, y vuelvo a repetir, una vez que completamos el diseño de la base de datos, ¿sí? Y elegimos un motor de base de datos para implementar esa base de datos, lo que debemos hacer es especificar el esquema conceptual e interno para la base de datos, ¿sí? Eso es conceptual. Desde el punto de vista profesional, esos esquemas conceptual e interno, desde un tiempo a esta parte, ¿sí? Si bien Smarry lo separa entre conceptual e interno, desde un tiempo a esta parte, se han ido de alguna forma generalizando, ¿sí? O unificando en un único esquema que es el esquema físico. Es decir, lo que yo voy a hacer es especificar técnicamente las tablas que van a formar parte de mi base de datos y las columnas de cada una de las tablas que van a formar parte de mi base de datos. ¿Sí? Para la definición de estos esquemas, del esquema de mi base de datos, lo que vamos a utilizar, como decía antes, es un lenguaje de definición de datos. ¿Sí? Es un subconjunto de las instrucciones de SQL que son utilizadas para la creación de las estructuras, no para la creación de datos. ¿Sí? Nosotros tenemos instrucciones para la gestión de las estructuras y la gestión de los datos. En esta primera parte vamos a ver las instrucciones vinculadas a la gestión de la estructura de la base de datos. Y en nuestro caso, como anticipábamos, el sistema gestor de base de datos que vamos a utilizar es Postgres. ¿Sí? Cualquier cosa me van parando, ¿sí? No se sientan mal en interrumpir, todo lo contrario. No saben lo raro que es hablar desde acá mirando la pantalla y sin saber cómo están ustedes del otro lado, así que cualquier cosa me paran, hacen un ruido, golpean la pantalla o lo que les salga. Ahora bien, esto lo comentó Mario, ¿sí? SQL surge en la década del 70, en el año 1970, de la mano de Code, que en realidad él no plantea SQL, sino que lo que plantea es el modelo relacional, ¿sí? Empieza a asociar los datos a un modelo relacional y lo que empieza a generar son estas formas normales que planteaba Mario. Luego, sí, por el año 1974, IBM genera un primer lenguaje que se llamaba SQL, en ese caso, que lo que hacía es implementar la primera versión de SQL. Luego, en el año 86, ¿sí? SQL pasó a ser parte de un estándar, que yo creo que esto es un gran acierto que se generó en el área de lenguajes de marcado de bases de datos, de administración de bases de datos, que quizás no sucede en otras áreas de la informática, que lo que permitió es cierta portabilidad de instrucciones y de definiciones de base de datos desde un motor de base de datos a otro. Esto en otras áreas de la informática es impensado, es decir, yo desarrollo un software en Python y de ninguna manera yo voy a poder trasladar ese software que desarrollé en un lenguaje de programación a otro. En SQL, al
formar parte de un estándar, el estándar ANSI SQL, que es como es la madre o quien vigila la evolución de SQL. Lo que sucede es que si alguien se apega a las normas del estándar, un código diseñado de SQL, una estructura física diseñada bajo los estándares ANSI SQL, son trasladables desde un motor de base de datos MySQL, por ejemplo, a un Postgres, o de un Postgres a un Oracle. Luego lo que también sucede, y esto es una realidad, es que cada motor de base de datos lo que implementa también son instrucciones que están por fuera del estándar y que son particulares de ese motor de base de datos. Eso es bastante normal que suceda, son como add-ons, es decir, son como agregados de cada base de datos que me facilitan la administración dentro de ese motor de base de datos. Ahora bien, la limitación que esto brinda o que genera el utilizar estos agregados del motor propio de cada motor de base de datos es que luego cuando yo voy a perder portabilidad desde un motor a otro. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque Postgres fundamentalmente tiene muchas de estas extensiones que están por fuera del estándar ANSI SQL, que si bien hacen muy potente a Postgres, luego limitan la capacidad que yo tengo de pasar de un motor de base de datos a otro. ¿Mm? Cualquier cosa, de verdad, me van parando y van preguntando. Bueno, esto es un poco lo que planteaba recién, ¿no? Es decir, a pesar de la existencia de estándares, el código SQL generalmente no es completamente portable. No es que no es completamente, es portable, pero siempre y cuando sigamos las definiciones propias del estándar. Por eso yo, a lo largo de este encuentro y del que viene, que también vamos a ver SQL, pero ya desde el punto de vista de la consulta, del análisis y de la generación de queries, cada vez que encuentre algo que no es parte del estándar, voy a tratar de advertir. Esta utilidad no es parte del estándar. Porque si bien es interesante, no es trasladable de Postgre a otro motor de base de datos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, esto un poco lo que les planteaba recién, son las orientadas a la administración del esquema físico de una base de datos. Y si uno pudiera separar los comandos SQL en segmentos o en subcategorías o en categorías, encontraríamos estas cuatro. ¿Sí? Las más importantes tienen que ver con la creación de la estructura de la base de datos, ¿sí? La creación o la administración de la estructura, pues yo voy a poder crear tablas que luego con Altaro las voy a poder actualizar o modificar, o con Drop las voy a poder eliminar, ¿sí? O luego también voy a poder hacer otras utilidades que ya vamos a ver con estos tres comandos. Pero a su vez, luego hay otras tres categorías DML, ¿sí? Donde ya no trabaja con el esquema físico, sino lo que voy a hacer es, ya tengo la estructura, no toco más la estructura, lo que hago es inserto datos, actualizo datos, borro datos, selecciono datos, ¿sí? Y luego estas dos categorías, esta tercera tiene que ver con la gestión de permisos y esta cuarta tiene que ver con una característica de las bases de datos transaccionales, relacionales, que están gestionadas a través de transacciones unívocas. Yo lo que voy a poder hacer es gestionar eso, pero lo vamos a ver en el encuentro que viene. Bueno, y como decíamos, creo que es fundamental que entiendan esto, el esquema físico consiste en la definición de las tablas, las relaciones y los atributos, las columnas de la base de datos, ¿sí? Estamos hablando de estos comandos que se ven en la primera categoría, en la categoría de Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos. Ahora bien, vamos a explorar, ¿sí? Vamos a explorar fundamentalmente todos los comandos DDL. La realidad es que ustedes como analistas de datos van a estar más vinculados a la segunda parte del encuentro de hoy y a todo el encuentro de la semana que viene, que es donde van a gestionar los datos. ¿Por qué? Porque en general cuando hay una base de datos en una organización mediana o grande, lo que hay también es un administrador de base de datos. Que básicamente el administrador de base de datos se va a ocupar de todas estas cuestiones vinculadas a DDL. Ahora dirán, ¿por qué los vemos? O lo vemos porque nos pareció una cuestión saliente que ustedes tienen que conocer para luego entender cómo consultar datos, ¿sí? Entender
de la estructura de datos, de la estructura de los datos, la estructura de mi base de datos, luego me va a permitir tener un gap ahí para poder administrar mejor o poder consultar mejor los datos, poder generar consultas más potentes, ¿sí? Todo el encuentro de la semana que viene vamos a trabajar con consultas, con queries, ¿sí? Los que trabajen con datos ya saben más o menos de lo que estoy hablando, y van a ver que la gran potencia de SQL tiene que ver con eso, con luego la consulta de datos y la calidad que dota a los datos. ¿Por qué? Porque al ser un lenguaje estructurado, ¿sí? Y yo tener una estructura, esa estructura tiende a brindar calidad a mis datos. Luego, cuando veamos en la segunda parte del curso, base de datos, por ejemplo, no SQL, ¿sí? En donde la estructura de esa base de datos es más endeble, es más flexible, no, endeble por ahí suena a malo o a flojo, en realidad es más flexible. Esa flexibilidad a veces lo que hace es atentar contra la calidad de los datos. ¿Por qué? Porque voy a guardar datos redundantes, porque no voy a tener transacciones que son unívocas, el esquema no ACID, no, van a ver luego cuando veamos ACID y no ACID, no me va a garantizar que una transacción se cumpla siempre, y un montón de otras cuestiones que me van a dotar escalabilidad, es decir, voy a poder tener volúmenes de datos más grandes, voy a poder tener flexibilidad y menos tiempo de diseño de la base de datos, pero lo que sí voy a perder un poco es en términos de la calidad de los datos. Pero ya lo vamos a ir abordando. Básicamente los comandos DDL, y acá están todos los que existen, son estos. Vamos a verlos uno a uno. Esto es capítulo, para que se dé una idea, lo que estamos viendo es el capítulo 6 del Masri, ¿sí? Que es un libro más conceptual. Está interesante, de hecho, los que lean en inglés, está la 7ª edición, creo, de 2014. Los que no lean inglés, Mario también compartió, y yo lo voy a compartir si no es así, la 5ª edición de Smartly, que está en español. Pero además, toda esta información, esta presentación también está en el último manual técnico, el de la versión 16 de Postgres, ¿sí? Estamos viendo las últimas definiciones, las definiciones más recientes de una de las bases de datos más interesantes o más importantes de la actualidad, con lo cual tiene bastante vigencia lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer cuando vamos a gestionar una base de datos, claramente, ¿sí? Claramente, es crear nuestra base de datos. Lo que vamos a ver, cuando hablamos de comando, estamos hablando de instrucciones. Una instrucción, ¿sí? Estas instrucciones están, de alguna forma, tienen mucha vinculación con el lenguaje de programación. SQL no deja de ser un lenguaje de programación declarativo, en el que yo voy a decir, hace esto, hace el otro, ¿sí? Y ese lenguaje de programación lo que tiene es una sintaxis, es decir, las instrucciones que yo le voy a dar al motor de base de datos se escriben de una forma y no de otra, ¿sí? Los puntos y comas que van a ver, las palabras clave que yo voy a usar, el orden en el que yo voy a utilizar los términos, todo eso lo voy a tener que respetar para que eso funcione. Si yo escribo mal una instrucción, lo que va a pasar es que cuando yo ejecute esa instrucción, el motor de base de datos lo que va a decir es syntax error, error de sintaxis, no te entiendo, ¿sí? Por eso es importante ser minucioso con estas cuestiones. Más allá de que después, ¿sí? Hacia la última parte de este encuentro, vamos a ver cómo implementar varias de estas instrucciones desde una interfaz gráfica, sin escribir código. Pero me parece importante que conozcan el código, que conozcan qué es SQL, como magíster en estadística, análisis de datos, o en producción y análisis de información, es fundamental. Es decir, es como, creo que la Biblia del análisis de datos está escrita en SQL, ¿sí? Y sí quería hacer una acepción religiosa. Bien, entonces tenemos un primer comando, ¿sí? Los ejemplos son todos del libro de Postgres para que ustedes puedan hacer una vinculación entre esta presentación y el manual técnico. Si yo quiero crear una base de datos, voy a utilizar esta instrucción, ¿sí? Acá, como ven, create database, esta instrucción, seguido de un nombre, lo que va a hacer es crearme una base de datos. ¿Sí? Una base de datos vacía, que no tiene ni tablas, ni columnas, ni clave primaria, ni datos, no tiene nada. Pero sí, yo ya estoy generando mi base de datos. Digo, mi base de datos se va a llamar de determinada forma,
y ahí adentro voy a guardar las tablas con las columnas, las restricciones, bla, bla. ¿Mm? Esta es la versión más básica de la creación de una base de datos. En esta segunda instancia, como verán, y así pasa con todas las instrucciones en Postgres, cada instrucción tiene un conjunto de parámetros. ¿Sí? Yo no voy a necesitar usar todos, pero sí voy a tener un montón de opciones para usar. En esta segunda opción, en esta segundo ejemplo, yo acá lo que estoy haciendo es crear una base de datos de ventas que tiene un dueño en particular. Este es un usuario de la base de datos. ¿Qué me permite esto? Bueno, que haya un usuario que sea el dueño y que tenga más privilegios dentro de esa base de datos que el resto de los usuarios. ¿Sí? Yo voy a poder decir, este usuario es el dueño, este es un usuario de consulta, es decir, no me puede romper o borrar una columna, este usuario puede tocar la estructura, este sí puede borrar una columna. Yo voy a poder ir segmentando las operaciones que pueden hacer los distintos usuarios de mi organización sobre la base de datos a partir de la gestión de usuarios. ¿Sí? Entiendo que este no es un concepto ajeno para los que ya están trabajando en alguna organización. Sabemos que nosotros como usuarios en las distintas organizaciones, de acuerdo a nuestra expertise, de acuerdo a nuestro grado de responsabilidad, tenemos acceso a diferentes cuestiones que otros usuarios quizás no. Bueno, lo que estamos haciendo con la gestión de un dueño de la base de datos y de la gestión de usuarios es básicamente eso. Este segundo parámetro lo que dice es generar la base de datos en este espacio de tablas. ¿Sí? Esto no es estándar, no es ANSI SQL, el tema del table space, lo que está implementado en Postgres y lo que permite decir es, yo guardo todas las bases de datos que están orientadas a determinado tema en un mismo espacio de tablas. ¿Sí? Básicamente estoy agrupando lógicamente la base de datos que tengo en mi organización en función a un tema. Dentro de un motor yo voy a tener diferentes espacios de tablas. Y dentro de cada espacio de tablas lo que voy a tener es diferentes bases de datos que tienen alguna lógica de parecido, alguna vinculación con las otras bases de datos que están en el mismo espacio. ¿Se ve? Luego, estas son algunas, pero de los parámetros que podemos utilizar. Cada parámetro lo voy poniendo a continuación del otro, sin un orden. Lo que sí tengo que respetar el orden es en estas dos primeras palabras y en el nombre de la base de datos. De aquí hacia la derecha yo puedo ir incorporando los parámetros uno a continuación del otro, sin coma, sin nada. Y punto y coma, siempre va a haber un punto y coma al finalizar una instrucción SQL. Porque ¿qué permite el punto y coma S? Básicamente yo podría tener un script SQL, un archivo SQL donde tenemos muchas instrucciones. El punto y coma lo usa el motor de la base de datos para identificar que ahí terminó la instrucción y luego de ese punto y coma arranca la siguiente. ¿Sí? Hasta que yo no agregue el punto y coma, el motor de la base de datos no va a interpretar la instrucción. Porque va a pensar que esa instrucción sigue. Es la forma de decir, hasta acá, ahí termina la instrucción. ¿Se ve? Si voy muy rápido me paran, si voy muy lento me apuran. ¿Sí? Pero es importante que vayan entendiendo. Otro de los parámetros es el encoding. ¿Sí? Los que trabajan en distintos sistemas operativos saben que hay distintos encoding de texto, ¿sí? Latin, UTF-8, UTF-16. Son diferentes formas de codificación de los símbolos en los lenguajes, en los sistemas operativos. Yo acá puedo determinar los que quiera. Yo acá podría, por ejemplo, en local este parámetro lo que me permite decir la base de datos está en tal zona. ¿Para qué me sirve esa zonificación? Por ejemplo, para el símbolo que se usa para la moneda, para el uso horario, para todas cuestiones vinculadas a las distintas regiones. Si yo defino de antemano la región como parámetro de esa base de datos, lo que puedo hacer el motor de base de datos va a inferir cómo mostrar determinadas cuestiones o cómo calcular determinadas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en función de la región, vieron que en Estados Unidos no se muestra de la misma forma el formato de fecha que acá en Argentina. Hay países donde primero se muestra el año, después el mes, después el día. En Argentina primero el día, después el mes, después el año. Bueno, en función de ese parámetro, yo puedo, el motor de base de datos va a inferir
algunos formatos, ¿sí? Más allá de que, cuidado, yo voy a poder estar en una zona y mostrar los datos con las representaciones de una zona diferente, ¿sí? Pero por defecto va a usar esos. Otro es si permite conexiones, es decir, si permite conexiones remotas desde otro lugar, ¿sí? Pensemos que una base de datos puede estar en una máquina y yo puedo accederla desde distintos lugares, ¿sí? Y otro interesante de los parámetros es el límite de conexiones. Y esto a veces para el control de concurrencia es importante, es decir, cuántos usuarios yo voy a permitir que se conecten al mismo tiempo a mi base de datos. ¿Vamos bien? Se fue. Sí, sí. Genial. Vamos nomás. Ya tenemos base de datos, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer es llenarla de tablas. ¿Sí? Mario lo llenó de tablas, pero desde el punto de vista lógico, conceptual. Ahora lo que vamos a hacer es crear de base de datos o tablas reales en bases de datos. No quiero decir que este trabajo sea más importante que el otro. De hecho, el otro es más importante que este. Es decir, ya hay algunas aplicaciones que si yo les paso un buen modelo conceptual, me traducen del modelo conceptual al modelo físico, a este que estamos viendo hoy, al diseño físico, ¿sí? Por eso, lo más importante es el modelado de los datos. Una vez que tenemos el modelado de los datos, vemos cómo pasarlo a una base de datos, ¿sí? Como ya sabemos, como bien Mario les viene contando, una base de datos relacional, que es la que nos está abocando en esta primera parte del curso, en una base de datos relacional, los datos se almacenan a través de tablas, y las tablas tienen relaciones entre sí. Ahora bien, ¿cómo define una tabla? El formato o la sintaxis en SQL es como el que se ve aquí a la derecha, ¿sí? Yo voy a tener las palabras reservadas create table, ¿sí? Crear tabla, un nombre de tabla, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? El nombre que ustedes quieran y tiene que ver con lo que voy a guardar adentro. Abro paréntesis, acá hay un espacio, el espacio no es necesario, de hecho yo no lo uso. Y hay una buena práctica, digamos, una convención de que las columnas se escriben dando un enter, fila a fila, una columna por fila. Eso es una convención. Yo podría escribir o definir una tabla en una única línea de código, ¿sí? Una columna a continuación de la otra, ¿sí? Pero por convención se hace así, una columna abajo de la otra y con esto se llama indentación en programación, es decir, el nombre de la columna corrido un tab hacia la derecha. Espacio, y lo que voy a tener aquí es el tipo de dato que voy a guardar en mi columna. Y si yo digo, acá digo texto, la primera columna va a ser de tipo texto, la segunda columna va a ser de tipo entero. Yo acá no puedo guardar un 4,5, me va a tirar error. Yo acá no puedo guardar Boca Junior en segunda columna, me va a tirar error, ¿sí? Y si pongo River, peor. Pero esto es importante, ¿sí? Por eso les digo que los diseños de base de datos relacionales tienden a asegurar la calidad del dato, ¿sí? Cuando vayamos a trabajar con base de datos no SQL, vamos a ver que es endeble la definición, por ejemplo, del tipo de dato. En las bases de datos relacionales son bastante pesadas, bastante cargosas en eso. Es decir, si yo defino una clave primaria, ese valor tiene que ser único en la tabla. Si yo defino un tipo de dato, cada valor de esa columna, para una columna, cada valor de esa columna va a tener que cumplir con ese tipo de dato, ¿sí? Si yo defino una restricción, que más adelante vamos a ver qué es, cada valor de la tabla va a tener que cumplir con esa restricción, ¿sí? Tiene un aseguramiento de la calidad del dato mucho más importante que los otros gestores de base de datos que también usamos, pero usamos en otras lógicas de negocio, ¿sí? Para otro tipo de problemas. Entonces, tengo la palabra reservada, crear tabla o create table, nombre de tabla, nombre que quieran, paréntesis, nombre de columna, tipo de dato. ¿Cómo se da cuenta que esta columna es distinta de esta? ¿Cómo les parece que él se da cuenta que acá está la definición de la columna y acá está la definición de otra? Por la coma. Muy bien, Martín, por la coma. Es decir, de la misma forma que nos pasaba antes con las instrucciones, donde yo tenía que poner punto y coma para que el tipo, el motor, el niato se dé cuenta que hay una instrucción, termina y arranca luego otra.
ya puedo analizar esa instrucción. Acá voy a señalizar la definición de la columna, la finalización de la definición de una columna y el inicio de la siguiente con una coma. Fíjense que no es casual que la última columna de la tabla no tiene coma. Eso también es una señal, eso tampoco es casual, y lo que está indicando que luego el integer no haya coma es que es la última columna de la base de datos, de la tabla, perdón. ¿Sí? Bueno, obviamente una tabla consta de filas y columnas. El número y orden de las columnas es fijo, es decir, si yo genero una tabla con 2 columnas, luego no voy a poder cargarle a una fila, a un dato, le voy a poder cargar 3 características. No, es fijo. ¿Sí? Eso es así. Y el número de filas es variable. Eso es una obviedad, pues yo voy a tener las columnas fijas, ¿sí? Y lo que voy a tener, lo que va a ir variando es la cantidad de filas. ¿Por qué? La cantidad de filas indica la cantidad de datos que tengo en un momento dado en el estado, se llama la imagen de la base de datos en ese momento, en una base de datos, ¿sí? Lo que va a ir cambiando va a ser la fila, pero cada una de las filas va a tener la misma estructura, la misma cantidad de columnas, ¿sí? ¿Se entiende eso? Cada columna tiene un nombre y además posee un tipo de datos. Esto lo comentamos. Luego, dentro de un ratito, vamos a hablar un poco de cuáles son los datos que puedo guardar. Acá una cuestión interesante, ¿sí? Acá vamos a jugar un montón con esta tabla productos, porque de hecho así lo hace el manual de Postgre, el de la última versión. Acá tenemos, fíjense, una tabla productos que cuántas columnas tiene. 3. 3, ¿no? El número de producto, el nombre y el precio. Uno de tipo entero, otro de tipo texto y el tercero de tipo numérico. Numérico quiere decir que es un tipo de datos más general. O sea, no estoy asegurando ni que es entero ni que es real. Puede admitir los dos tipos de datos. Y además, ¿sí? Se incorpora un nuevo parámetro en mi columna que es un valor por defecto. Yo puedo o no, a veces es útil, definir un valor por defecto. Lo que estoy diciendo es que si un usuario luego cuando va a cargar una fila en esa tabla no dice qué valor tiene la columna precio, lo que va a hacer el motor de base de datos es cargarle el valor 999 en ese campo. Los valores por defecto son importantes. ¿Por qué? Porque me dan cierta flexibilidad también. Si yo, por ejemplo, dijera que este dato, el dato name o nombre, no puede ser nulo y cuando voy a cargar un dato no informo el nombre, me va a tirar el error. Porque me va a decir, che, te falta un valor para el nombre. Ahora, si yo tipo de dato es precio, no lo paso, no me va a tirar error. Porque me va a decir, ya sé, si no me dijiste el precio porque es 9.99. ¿Se entiende la importancia de default? Entiendo que sí, ¿no? Sigo. Una vez que yo tengo, ¿sí?, una tabla, yo podría, por cambios en el modelo de negocio o en el problema, o por un error que cometí en la definición o una omisión, podría modificar esas tablas. También dice que, bueno, yo podría modificarla o podría bien, borro la tabla y quiero una nueva. El problema es que, ¿cuál es el problema? Si ya tiene datos esa tabla y la borro, pierdo los datos. Entonces lo mejor ahí es modificar la estructura de la tabla. ¿Sí? Y por lo tanto, por esta cuestión, los sistemas gestores de base de datos, los motores de base de datos, proporcionan instrucciones para realizar modificaciones, ¿sí?, en la definición de las tablas. Y estas instrucciones para modificar permiten agregar y eliminar columnas, agregar y eliminar restricciones, cambiar valores predeterminados, cambiar el tipo de datos o renombrar columnas. ¿Sí?
Y el comando a utilizar para actualizar una tabla es alter table. ¿Sí? Lo que voy a hacer con alter table, cuando yo veo una instrucción que arranca con esas dos palabras, lo que estoy diciendo, ojo, acá voy a estar modificando una tabla. ¿Sí? Fíjate, alter table, nombre de tabla, agrego columna, y lo que voy a hacer es nombre de columna, tipo de dato. No pretendo que se sepan las instrucciones de memoria, por lo menos inicialmente, pero sí es importante que lo entiendan. ¿Sí? Si quiero eliminar una tabla, alter table, digo qué tabla voy a modificar, drop va a ser la palabra clave que va a borrar una columna. ¿Sí? Y esto de las restricciones ahora lo vamos a ver. Si yo quisiera renombrar una tabla, fíjense, rename column, tal nombre a tal otro. Y para renombrar una tabla lo mismo. Borrar una tabla, esto es bien sencillo, un comando bien sencillo. Drop table, borro tabla, tal tabla. En la primera instrucción, borro la primera tabla. En la segunda instrucción, borro la tabla productos. Intentar, obviamente, eliminar una tabla que no existe da error, ¿sí? No obstante, a veces cuando vean, esto es importante, los que ya trabajen con tablas o con base de datos, muchas veces lo que nosotros hacemos cuando vamos a crear, generamos las sentencias de creación de una base de datos con las distintas tablas, siempre ponemos drop table tal cosa y arriba y abajo crear tabla. Siempre por defecto la borramos, aunque tire error. Por lo que tiene interesante SQL, que no permite otro lenguaje de programación, es que yo el motor de base de datos advierte un error, pero igual sigue procesando las instrucciones que siguen. En el resto de los lenguajes de programación eso no sucede así. En SQL eso sí pasa así. Entonces es interesante. No obstante, esto no es ANSI SQL, pero fíjense, Postgres incorpora una instrucción nueva que se llama drop table if exist. ¿Qué hace? Si existe la tabla, la borra. Si no existe, no hace nada. ¿Sí? ¿Y cuál es la sintaxis? Estas 4 palabras, el nombre de la tabla, punto y coma. Bueno, truncate lo que hace es eliminar todas las filas de una tabla al mismo tiempo, o de varias tablas. Más allá de que yo podría borrarlo de otra forma, que luego lo vamos a ver en la segunda parte, lo que tiene interesante truncate, y por eso es DDL y no DML, es que inicializa la tabla, la borra todo. En ese caso, fíjense, puede borrar más de una tabla. Es interesante o se usa mucho esta instrucción cuando yo voy a hacer borrados masivos en base de datos que tienen muchos datos. Y bueno, comment, ¿sí? Lo dejo para no omitir ninguna de las instrucciones, pero la verdad que no es muy utilizado. Yo para barrer todo el manual de instrucciones de DL, pero comment lo que hace es agregar un comentario a un objeto de la base de datos. Es decir, yo luego podría ver qué comentario tiene esa tabla. Muchas veces se dejan comentarios en los distintos objetos de la base de datos, como dejando pistas, ¿sí? Como ayuda a memoria para el día de mañana, ¿sí? Es una buena práctica. Ahora bien, vimos que cuando nosotros lo que vamos a primero crear son bases de datos que tienen tablas. Esas tablas tienen columnas y esas columnas tienen un nombre y un tipo de datos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de datos admitidos por un motor de base de datos? En primer lugar, datos numéricos. Postgres admite un montón, ¿sí? Estos son los bases de datos, los tipos de datos que admite. ¿Qué cambia de un tipo de dato a otro? La cantidad de dígitos que permite guardar o la cantidad de valores que permite barrer ese tipo de datos y por consecuente el tamaño o la cantidad de memoria que va a gastar, ¿sí? O que vamos a tener que reservar para esa columna, ¿sí? La realidad es que de un tiempo a esta parte lo más común que vayan a ver en una base de datos de propósito general es numeric. Pues numeric es como un comodín de número, es decir, lo único que va a chequear es que sea un valor numérico, ¿sí? Pero si es real, si es entero, de lo que fuera, lo va a admitir y no importa el tamaño, también lo va a admitir. El tema es que tiende a ser un poquito más ineficiente. Y otra hallazgo que sí vamos a ver mucho y vamos a usar muchas veces en base de datos, sobre todo para clave subrogada, que ya vamos a ver qué son
son este tipo de datos numéricos que son interesantes, que son los de tipo serial. Serial es un valor autoincremental, que en general se utiliza para ID subrogado. ¿Qué es lo que hago? Yo puedo incorporar, ¿sí? Una fila en una tabla y, por ejemplo, que la clave sea de tipo serial. Y serial va a ser, cuando yo ingreso la primera fila, le va a asignar el ID 1. Cuando yo ingrese la segunda fila, automáticamente la base de datos le va a asignar a esa segunda fila el valor 2. Y así sucesivamente va a ir autoincrementando el valor para ese campo. No va a haber dos campos repetidos. Eso es interesante, ¿sí? Por ejemplo, yo me imagino, sin conocer la estructura de base de datos, que en la base de datos de RENAPEL, donde se asignan los DNI, lo más probable que para por lo menos los ciudadanos argentinos, el número de documentos se asigne con algo parecido a un serial, es decir, viene uno y el número es este. El próximo que viene no es que el usuario carga un número, sino que lo asigna a la base de datos a ese número. Porque el usuario, si cargara el usuario el número de documentos, lo que podría pasar es que asigne un número que ya existe a un usuario nuevo, a una persona nueva. Entonces la base de datos lo que hace es generar el siguiente número y asignarlo a esa fila, a ese dato. ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? Se entiende. Otro tipo de dato, ¿por qué hay muchos tipos de datos que usted dice, bueno, pero el dato monetario podríamos de alguna forma modelarlos con datos numéricos? O mismo los datos espaciales, que después terminan siendo, en muchos casos, latitud y longitud, yo puedo modelarlo con datos numéricos. O, por ejemplo, hay otro tipo de datos que ya vamos a ver, que son números IP de una computadora. Los que conocen algo de computación, cada máquina que se conecta a internet tiene una dirección IP. ¿Por qué hay muchos tipos de datos? Bueno, porque la realidad es que el tipo de dato, de alguna forma, determina las operaciones que se pueden realizar con esa columna. Entonces, hay datos muy específicos para los cuales, a su vez, se generan funciones específicas, ¿sí? Entonces, los datos monetarios tienen funciones propias que quizás no están implementadas para los datos numéricos generales, ¿sí? O genéricos. Bueno, por defecto tiene 2 dígitos, ¿sí? Fíjense, un real común no tiene 2 dígitos, tiene más, ¿sí? Es más, tiene tanta precisión como permite el alojamiento. Esperen que se quiere unir alguien a la reunión. Bueno. Cualquier cosa, si después alguien llega tarde, me avisa, porque desde la dirección nos pidieron que vayamos registrándolo. Bueno, y fíjense esto, una de las cuestiones que está condicionada, por lo menos por defecto, por la localización con la cual yo genero la base de datos, es el tipo de dato moneda. Es decir, si yo digo, tengo una columna moneda en una tabla y yo digo que la localización es de la base de datos de Estados Unidos, cuando yo muestre esa moneda, si quiero me va a incorporar por defecto el símbolo dólar. Si yo dijera que la localización es Argentina, lamentablemente por defecto me va a asignar el símbolo peso, ¿sí? Son detalles. Es una base de datos súper avanzada y tiene un montón de operaciones que uno pareciera que son chiquitas, pero cuando trabaja con datos, que eso venga resuelto y con la consistencia del motor de base de datos, no es despreciable. Puedo guardar números, puedo guardar monedas, puedo guardar, obviamente, texto, ¿sí? Hay 3 tipos, por lo menos, ¿sí? Varchar, que básicamente lo que yo hago es, defino un tipo de datos textual y entre paréntesis paso el valor 50. Lo que yo le estoy diciendo es, esa columna de tipo varchar, entre paréntesis 50, cada uno de los valores para esa columna va a tener como máximo 50 espacios, 50 caracteres, pero puede tener menos. En cambio, ¿sí? Cuando genero un dato de tipo bpchar, lo que yo le pase entre paréntesis va a ser el total de caracteres que tiene. Si yo digo bpchar de 10,
y luego quiero guardar Juan en esa columna, lo que va a guardar es los 4 caracteres, la J, la U, la A y la N, y los 6 caracteres restantes se van a rellenar con espacio en blanco. ¿Sí? Esto es deseable cuando la estructura es súper importante para nosotros. Si no, en general se usa el varchar. Y de un tiempo a esta parte, de la misma forma que como los numéricos, lo que se empieza a utilizar es el tipo text. Que text no te define un máximo de longitud, está ilimitada. ¿Y por qué les parece por qué les parece que ahora ya se empieza a usar text, se empieza a usar numeric? Lo que sucede ahí, y eso tiene que ver con la proliferación o la generación de almacenamientos de datos más grandes. Hoy podemos almacenar volumen de datos más grandes. Entonces, no es tan importante la optimización que yo determine en algunos campos, ¿sí? En otros no, en problemas de grandes datos no están así, pero en problemas comunes no es tan importante que yo optimice la cantidad de caracteres que voy a usar en una columna. Porque de última, tengo un servidor potente y tengo muchos teras de almacenamiento en disco, lo voy a poder almacenar lo mismo. Y están bastante optimizados este tipo de datos. Pero hace un tiempo, cuando esto no era tan así, el almacenamiento, los volúmenes de almacenamiento no tenían tanto que ver con los de ahora, y aún era todo un desafío, aún en problemas comunes, en problemas medianitos, si se quiere, el tema del espacio, ahí sí era más importante. ¿Sí? Hoy se prescinde un poquito de eso. Lo más importante que yo creo que a ustedes les quede es que podemos guardar números, podemos guardar texto. Luego el día de mañana, cuando tengan que definir una base de datos, bueno, se meten en el manual de Postgres de vuelta, en esta presentación de vuelta y saber cuáles son, y ahí lo definimos. Pero creo que les quede esa idea dando vueltas en la cabeza. ¿Vamos bien? Los voy a volver locos con eso de vamos bien, ¿eh? Les aviso, porque para mí es importante que lo entiendan, porque después van a tener que trabajar ustedes. Otro tipo de datos que permiten guardar las bases de datos son de tipo binario, ¿sí? Es decir, yo tengo un archivo de cualquier formato y lo que hago es guardo en una columna de la base de datos ese archivo, los bytes, sin procesar. Por ejemplo, imagínense, tengo una tabla que se llama libros y en donde tengo el número ISBN, el título del libro, el autor, todos los datos estructurados. Y una columna que sea libro en PDF o PDF. Yo ahí a esa columna le tiro el PDF y Postgres, que fue una de las primeras bases de datos que permitió esto, me guarda el PDF. O sea, yo luego puedo sacar el PDF de la base de datos. Antes lo que se hacía se generaba un directorio en el servidor donde se alojaba realmente el archivo y lo que se guardaba era el path, la dirección, la URL de dónde está alojado ese archivo. Hoy, o desde hace un tiempo, ya hace por lo menos 10 años que esto se puede hacer, lo que yo puedo directamente tiro el archivo adentro de la base de datos. Es impresionante. Se puede hacer con imagen, un PDF, con lo que sea. Y tiene algunas funciones de búsqueda dentro del archivo, hay cuestiones interesantes, ¿sí? Pero lo que quiero que le quede en la cabeza es eso. Uno de los grandes desafíos cuando trabajamos con análisis de datos es modelar la cuestión o la dimensión temporal. Postgres tiene un sinfín de tipos de datos vinculados a la fecha y la hora, desde el timestamp convencional hasta timestamp con zona horaria, sin zona horaria, la fecha, intervalo de tiempo. Es impresionante, Está buenísimo y lo que le permite hacer es operaciones. Yo, por ejemplo, después a Postgres le digo 8 del 9 de 2023 menos 5 de abril de 2018 y me devuelve la cantidad de días que pasaron entre una fecha y la otra. Incluso hay funciones para preguntarle cuáles son los días hábiles de acuerdo a determinado tipo o zona horaria. Un montón de esas cuestiones. O qué día cayó tal fecha en tal calendario. Es decir, hay cuestiones muy, muy potentes que ya están resueltas desde la base de datos sin que las tengamos que programar, y que a ustedes, desde la búsqueda o de la indagación, el análisis de datos, cuando vayan a seleccionar o a querer recuperar información, van a poder utilizar. Esta está buenísima. Permite generar nuevos tipos de datos enumerados. Yo, por ejemplo, digo, creo mi tipo de datos, mood es humor, ¿no? O algo así.
Creo que sí. Como un enumerado que puede tener estos tres valores: sad, ok o happy, enojado, ok o contento. ¿Sí? Entonces luego creo una tabla nueva llamada persona, en donde la persona tiene dos características: un nombre y el estado actual. ¿Sí? Que puede tener estos tres valores. Ahora, si yo le paso super happy, me va a tirar error, porque me va a decir, no conozco. El tipo de dato mood no permite ese valor. ¿Sí? Está buenísimo. Y otra cuestión interesante que tiene es que tienen un orden. Es decir, si yo le digo, dame sad más 1, me va a dar ok, porque me da el próximo. O sea, sad está primero que ok y ok está primero que happy. ¿Sí? Tienen un orden esos tipos de datos. Y obviamente, si de vuelta las bases de datos relacionales son bastante hinchas, happy con minúscula no va a ser lo mismo que happy con mayúscula. Si yo pongo happy espacio, no va a ser lo mismo que happy sin espacio. ¿Sí? Eso es importante, porque después van a querer guardar un dato y van a decir, che, Juan, me tira error esto, ¿qué onda? Si estoy poniendo happy. Sí, pero estás poniendo todo admitida con minúscula, estás poniendo con minúscula o estás poniendo con mayúscula, estás poniendo la primera letra con mayúscula, estás dejando un espacio adelante. Con todas esas cuestiones vamos a tener que lidiar para la carga de datos. Después nos facilita un montón luego el procesamiento de los datos. Una vez yo tengo los datos guardados ahí, nos aseguramos cierta calidad de esos datos. ¿Sí? ¿Se ve? Espero que sí. Otro de los tipos de datos con los que vamos a trabajar son tipos de datos geométricos. Esto está buenísimo, ¿sí? Voy a poder guardar puntos. Un punto es una representación en el plano bidimensional de XY. Voy a poder guardar líneas que están, fíjense, ¿qué es lo que guarda? ¿Qué es lo que guarda? ¿Qué les parece que si yo quiero guardar una recta, qué es lo que guarda? ¿Qué es lo que está guardando acá? Si alguno en el campo de la matemática, de la estadística, se va a dar cuenta enseguida. Lo que guarda son los exponentes de la ecuación de la recta. ¿Sí? Luego, a partir de eso, calcula esa recta. ¿Sí? Segmentos, ¿sí? Con un valor de inicio y un valor de fin. ¿Sí? Sabe el inicio, sabe el fin, sabe cuál es el segmento. ¿Sí? Rectángulos. Guardo, en general lo que hacen esto es guardar el vértice izquierdo o el vértice izquierdo superior y el vértice derecho inferior. Entonces yo ya sé cuál es el rectángulo. Un camino en donde tengo n coordenadas que me van marcando el camino. Un polígono en donde también voy a tener guardados los vértices. Luego, una vez que uno tiene guardados los vértices, lo que puede hacer de alguna manera es unir esos vértices y tiene el polígono. Sin necesidad de guardar 1.000.000 de datos, ya puedo guardar un polígono. ¿Sí? Y del círculo, fíjense lo que guarda: el centro y el radio. Es lógico, ¿no? Y luego lo que tenemos también, más allá de esta cuestión geométrica que me ayuda a modelar cuestiones espaciales, Postgres tiene, y es de los más potentes, ¿sí? Un módulo de datos espaciales denominado PostGIS, que vamos a tener que instalar aparte del sistema gestor de base de datos y que permite guardar otros datos, ¿sí? Permite guardar geometry, que son objetos geométricos, geography. Esto está bueno porque quizá los que vengan a la geografía hasta lo entiendan mejor que yo, si es que hay alguno. Lo que sucede es que nosotros estamos modelando siempre como coordenadas, y si hay algún geógrafo le pido que también lo complemente lo que voy a decir, o incluso hasta lo corrija, no hay problema. Pero uno está modelando coordenadas como si la Tierra fuera un plano. Pero en realidad la Tierra no es un plano, es esférico. Hay un sistema de conversión súper complejo, hasta hace un tiempo no era tan fácil como ahora, para modelar esa transformación del plano que yo estoy viendo a la cuestión esférica que representa de forma más fidedigna la circunferencia de la Tierra. Tipo de datos raster, esto también lo vieron, sé que lo vieron con Mario porque vi las presentaciones, para guardar, almacenar imágenes, relaciones entre datos espaciales, puntos, líneas, polígonos, ¿sí? Pero siempre vinculado a datos más espaciales. Es decir, un montón de tipos de datos que me van a ayudar a modelar la cuestión espacial.
De hecho, nosotros hace poquitito ganamos una convocatoria a nivel provincial para desarrollar una base de datos espaciales en el municipio de Caluján, donde el gobierno de la provincia financia esa base de datos espaciales. Los datos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, tener una base de datos espaciales centralizada con diferentes capas, ¿sí? De manera que el que trabaja en obras públicas tiene una capa en la cual va marcando dónde está el bacheo. El que trabaja en la cuestión de prevención del delito tiene otra capa diferente en donde va guardando los puntos donde se cometieron delitos. Y así sucesivamente. Luego imagínense la potencia de análisis de datos que eso te brinda, ¿sí? En una base de datos centralizada cuando yo empiezo a cruzar todo con todo, ¿sí? Hay cuestiones interesantes, podría uno almacenar, bueno, también a partir de PostGIS y, por ejemplo, y otro software, QGIS, por ejemplo, que es a partir del cual casi siempre se interactúa, yo podría empezar a cruzar cosas, como por ejemplo, tenemos guardado en la base de datos el polígono que identifica cada barrio de una ciudad, y eso de alguna manera te dice, bueno, la cantidad, yo podría decir la cantidad de delitos por barrio de la ciudad, la cantidad de bacheo por barrio de la ciudad. Podríamos empezar a generar políticas públicas a partir de esos cruces, y un montón de cuestiones que permiten este tipo de complementos. Luego uno puede servir esos polígonos arriba de mapas y tienen tal exactitud que te marca el mapa de manera perfecta, ¿sí? Quizás si hay alguno que trabaje con este tipo de datos y quiere comentar algo, es bienvenido. Están calladas. Pero bueno, seguimos. Bueno, algunos ejemplos de creación de tablas con este objeto PostGIS, ¿sí? Tipo de datos, qué es lo que guarda y el sistema de coordenadas que se usa. Lo que pasa mucho es que ya hay distintos sistemas de coordenadas y yo lo que se hace en general es identificar el dato con uno en particular. Otra de las cuestiones, yo para, de vuelta, barrer con todo el manual, quizás no es tan importante, pero por ejemplo tiene un tipo de dato específico para direcciones de red, dirección IP, dirección MAC, etcétera, etcétera. ¿Sí? Más o menos tenemos claro qué tipos de datos admite una base de datos Postgres. ¿Me pudieron seguir hasta acá? Sí, sí. ¿Vamos bien? Sí. ¿O muy aburrido, Francisco? Sí. No, vamos bien. Vamos bien. Bien. Hablemos un poquito de las restricciones, que ya nos adelantamos un poco con el Alter Table, pero hablemos un poquito de restricciones. SQL, ¿sí? En este afán de dotar de calidad a nuestros datos, permite definir restricciones en las tablas y las columnas. Lo que hacen, las restricciones lo que permiten es generar un control respecto a qué datos sí y qué datos no se pueden guardar en una determinada tabla o en una determinada columna. Y lo que hacen este tipo de restricciones es decir, bueno, esto es lo que voy a permitir y si yo intento guardar algo que no está permitido me va a devolver un error y no me va a dejar guardar el dato en la base de datos. La restricción más conocida y una de las restricciones que ya vimos es, por ejemplo, la restricción por tipo de dato. ¿Sí? Eso es una restricción. Si yo defino una columna como numérica y después quiero guardar ahí un texto, esa columna está restringida. ¿Restringida a qué? A un tipo de dato específico que es el numérico. Si yo quiero guardar letras ahí, me va a tirar error, ¿sí? Pero así como esa restricción, que es la más común, hay otras restricciones que yo puedo determinar fácilmente en mi base de datos. Fíjense acá un ejemplo. Por ejemplo, en la columna, hoy veíamos la tabla producto, una columna que contiene el precio de un producto, probablemente solo debería aceptar valores positivos, ¿no? Parece lógico. Otra cuestión, acá en ese ejemplo, yo lo que hago es restringir una columna a un conjunto de valores. Pero hay otra restricción más interesante, como la tercera. Yo voy a restringir esa columna en función del valor de otra columna, por ejemplo, o de otra fila. Estos son los tipos de constraint que existen, todos los que existen, y los vamos a barrer. Check, non-null, unique, primary key y foreign key. La primera son las check constraint, que lo que hacen es chequear los valores para una columna determinada o para un conjunto de columnas. Fíjense este ejemplo, ¿sí? Acá este es el ejemplo de la segunda viñeta de la presentación de la página anterior.
en donde yo digo, el precio, sí creo una tabla productos de vuelta, como ya lo había hecho, pero le agrego una restricción a la columna numérica en donde digo que chequeo que el precio sea mayor que 0. Si el usuario quiere ingresar 0 para alguna de las filas o un dato, un valor menor que 0, le va a devolver error. Eso es importante. Y hay dos formas de definirlo, como una restricción de columna, es decir, planteado sobre la columna, en donde no le defino un nombre a la restricción, me va a decir viola la restricción 1, ¿sí? Porque no estoy definiendo un nombre, o yo puedo definir la restricción a nivel de tabla, ¿sí? Poniendo, la restricción con un nombre, de manera que si luego el motor de base de datos tira error, me va a decir que lo que falló es la constraint de precio positivo. ¿Y eso para qué me va a servir? Y me va a servir para yo entender un poco más cuál es el error, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Si me dice falló la constraint 1, yo no voy a entender mucho, es algo que me acuerdo y tenga bien presente la estructura de tabla. Ahora, si yo digo falló la constraint precio positivo, digo, me parece que esto lo que admite son precios positivos. Y luego, estas dos son restricciones de columnas. ¿Por qué? Porque están aplicadas sobre la definición de la columna, ¿sí? Las restricciones en general se pueden definir como restricciones de columna o como restricciones de tabla, ¿sí? Que son restricciones que se definen al final o por sí solas, ¿sí? A continuación de la definición de la columna, no sobre la definición de la columna. Y fíjense qué interesante, si la tabla productos tuviera un precio y un precio con descuento, un chequeo que yo quisiera realizar es que el precio sea mayor que el precio con descuento, si no estamos locos, que es lo que a veces nos hacen las grandes cadenas, ¿no? Dicen, esto está con descuento a 10 pesos y el día anterior estaba a 8 el precio regular. Pero bueno, en esta tabla de la base de datos no podrían guardar esas macanas, ¿sí? Lo que permite este check constraint es verificar cuando voy a guardar un nuevo producto que el precio sea mayor que el precio con descuento, ¿sí? Hay una cuestión en la definición de constraint, de restricciones, hay una cuestión vinculada a la lógica de negocio, ¿sí? Es decir, yo tengo que conocer la lógica del negocio para poder modelar estas constraints. ¿Se entiende un poco cómo esta utilidad? Bueno, esto lo decía recién. Las dos primeras restricciones son restricciones de columna, y mientras que esta tercera es una restricción de tabla. Otra restricción, que es la más común de todas, o una de las más comunes, es la not null. Esta restricción lo que especifica es que una columna no puede asumir el valor nulo. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que hasta ahora, con este tipo de columnas que sí admitían el valor nulo, yo podría guardar un valor en la tabla productos que no tenga un número de producto, o que no tenga un nombre de producto, o que no tenga un precio para el producto, ¿sí? A partir de la definición de la restricción no nula, yo voy a necesitar sí o sí contar con estos datos para poder guardar una nueva fila. A partir de ahora lo que yo digo es, vos querés guardar un producto, todo bien, pero tenés que tener cuál es el código del producto y cuál es el nombre de ese producto. Si no tenés el precio, bueno, lo dejamos nulo. Pero el nombre, el código y el nombre lo tenés que tener sí o sí. ¿Sí? Y obviamente una columna puede tener más de una constraint. Fíjense este ejemplo. El precio es numérico, no puede ser nulo y tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Yo puedo ir encadenando las constraints. Y una cuestión, es una súper buena práctica, cuando diseño una base de datos, que muchas de las columnas, que la mayoría de las columnas sean no nulas, porque si no lo que encuentro es un modelado hermoso de los datos y luego voy a consultar las tablas y están todos los valores vacíos, ¿sí? A mí me pasa un poco eso cuando va a la grande cadena, o sea, Garbarino, y vos ves que el tipo boniato que trabaja ahí dice, bueno, te voy a dar de alta como socio. Y te pide el nombre, la dirección, forma de pago y después deja apretado el enter y va volando todos los campos hermosos que tenía contemplada esa tabla para luego hacer marketing, para luego hacer campañas, para luego hacer clustering, para luego hacer segmentación de mercado, las va generando todas nulas. Entonces esa tabla pasa a valer 2 mangos. Bueno, esta constraint de no nulidad no permitirían a ese tipo apretar enter y que todos los datos queden vacíos.
Otra constraint de unicidad, ¿sí? Las constraints de unicidad lo que garantizan, no son tan utilizadas, a decir verdad, y lo que garantizan que en una columna o en un grupo de columnas esos valores sean únicos, ¿sí? Esos valores sean únicos. Si yo defino una constraint unique acá de A y C, lo que dice acá es que una determinada combinación de valores A y C solo puede estar una vez en la tabla, ¿sí? Una vez entre todas las filas de la tabla. Si yo tengo en A 10 y en C 10 en la primera fila, luego yo no voy a poder cargar una nueva fila que tenga esos valores. O en A tengo 1 y en C tengo 4, no, en una fila particular, luego no puedo cargar otra nueva fila con los valores 1 para A y 4 para C, ¿sí? Eso es lo que hace. Que obviamente, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Generar índices de búsqueda. ¿Por qué? A veces es interesante porque lo que permite se genera un árbol B-tree, que es otra cuestión, que no tiene tanto que ver con lo que vamos a ver acá, que lo que me permite es genera un índice asociado a esos datos y me permite luego buscar más rápido a través de esos índices. Unique, siempre una constraint unique es candidata de una constraint primary key. Es decir, las claves primarias de una tabla son siempre unique. ¿Estamos de acuerdo? Una clave no se repite a lo largo de toda una tabla. Unique tampoco. Pero que sea unique, que haya una restricción de unicidad, no quiere decir que esa combinación de columnas o que esa columna sea clave primaria. ¿Está claro? Se define de otra manera eso. Y esto es interesante. Unique lo que te permite es, si yo le pongo valor nulo, de alguna manera, igualmente yo puedo tener más, y el campo admitía valores nulos, de ese campo, o sea, yo voy a decir campo, atributo y columna como sinónimos, ¿sí? Tiene alguna deformación mía profesional. Pero yo, en los unique constraints, permitirían que un valor, que una columna que sea unique, que tenga una constraint de unicidad, pueda ser nula, ¿sí? O haya más de una fila que en esa columna tenga un valor nulo, ¿sí? Que, bueno, es contradictorio con lo otro, porque dijimos que si yo aplico una restricción de unicidad en una columna, todos los valores para todas las filas de esa columna tienen que ser diferentes, a excepción que sean nulos. Si son nulos, no hay problema. Diferente de lo que pasa con las primary keys. Si yo tengo una clave primaria, no puede ser nula esa clave primaria. Ahora lo vamos a ver más adelante. No obstante, yo podría decir unique, nulls, no distinct. Es decir, que no pueden ser distintos aún en la nulidad. Puedo tener una única fila nula. ¿Sí? Es un detalle, esto no es tan importante. Ahora sí, vamos a las restricciones más importantes, que son las que vieron con Mario, porque nos permiten modelar relaciones entre las distintas tablas de la base de datos. Vieron que las tablas de la base de datos, en el modelo conceptual, ¿sí? Las relaciones entre tablas se modelan a partir de las claves primarias y las claves foráneas, ¿sí? Las foreign key, o las claves, no sé qué otra forma usaba Mario para plantear las claves foráneas. Porque es una traducción de cómo se dice en inglés, porque es foreign key. ¿Cómo le llamaban hasta hoy? Clave referenciada, podría ser también. ¿Los maté? ¿No saben de qué estoy hablando? Clave extranjera, dijo. Clave extranjera, clave externa también, ¿sí? Cuando hablemos en términos de lenguaje SQL, vamos a hablar de foreign key, punto. ¿Sí? No vamos a necesitar traducción nada. Pero bueno, en este contexto, por ahora pongámosle clave extranjera, clave foránea, clave externa, eso está bien. Ahora bien, ¿para qué me sirven primary key? Bueno, esto lo vieron mucho con Mario, es decir, para determinar unívocamente una fila en una tabla, ¿sí? Y lo que indica una clave primaria, una primary key, es que una columna, un grupo de columnas, se puede utilizar como identificador único para todos los individuos, para todas las filas, para todas las instancias de una tabla, ¿sí? Y para que sea primary key, una columna o un conjunto de columnas podría tener una clave principal, como mostraba Mario en el ejemplo del TP4, que tenga por lo menos más de una columna que sea la clave primaria, tienen que ser la combinación de valores para la columna o las columnas
tiene que ser única en toda la tabla para cada instancia y los valores para esa columna o ese conjunto de columnas que conforman la clave primaria no tienen que ser nulo en ninguno de los casos. ¿Se entiende? Y obviamente una tabla puede tener como máximo una clave primaria. Podría tener más de 2 claves primarias candidatas, que serían unique constraint, pero clave primaria tiene una sola. Y fíjense, esto es bastante feíto, lo de la cuarta viñeta. Dice que si bien la teoría de bases de datos relacionales dicta que cada tabla debe tener una clave principal, en Postgre no se aplica. No recomendado. Nunca desarrollé o definí una tabla que no tenga primary key. Me parece un horror, porque empezaba a perder la lógica de una clave base de datos referencial, relacional, perdón. Ahora bien, se caía de maduro que en esta tabla de productos que veníamos trabajando, la clave del producto iba a ser el código, ¿no? O el número de producto. Bueno, para definir que esa columna es primary key, lo que hago es nombre de la columna, tipo de dato y a continuación las palabras reservadas primary key. ¿Sí? Y también es posible, ¿sí? Como veíamos, definirlo como restricción de tabla, es decir, al final, yo esto podría decir acá una coma después de numeric y decir primary key, entre paréntesis, producto-no. ¿Sí? Yo estaría diciendo lo mismo, pues estaría definiendo número de producto como primary key, pero no como una restricción de columna, como está escrito aquí, sino como una restricción de tabla. Y en este segundo ejemplo, otra cuestión interesante es que si yo tengo una clave primaria que está conformada por 2 campos o más campos, voy a poner como restricción de tabla y entre paréntesis voy a poner las columnas que forman parte de la clave primaria separadas por coma. ¿Sí? Fíjense que la última definición de una tabla nunca lleva coma. En este caso la última columna, en este caso la constraint. ¿Se ve? Bien, espero que sí. Avancemos. Tenemos la clave primaria de cada tabla. Ahora lo que queremos es relacionar una tabla con otra. Eso lo vamos a hacer a través de foreign key. Una restricción de clave foránea especifica que los valores de una columna deben coincidir con los valores que aparecen en alguna fila de otra tabla. ¿Sí? Y esto lo que me asegura es integridad referencial, que seguramente lo vieron con Mario. Es decir, yo estoy modelando una relación y no podría ser que esa relación no se cumpla entre una fila de una tabla o un conjunto de filas de una tabla con respecto a una fila única de otra tabla. Supongamos nuevamente, ¿sí? Nuestra ya amiga tabla productos, que tiene 3 columnas, número de producto, nombre y precio, y el número de producto como clave primaria. ¿Sí? Ahora supongamos que existe otra tabla que tiene pedidos. Yo tengo productos, tengo pedidos. ¿Los pedidos con qué están conformados? Obviamente con productos. ¿Sí? Si quisiéramos que entre los pedidos solo existan productos que realmente existen, deberíamos definir una clave foránea. Entonces yo tendría una tabla pedidos en donde tengo un número de pedidos, un producto y una cantidad. ¿Sí? Y acá defino que número de producto es clave foránea, ¿sí? En la tabla pedidos y está vinculando a la tabla pedidos con la tabla productos. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿Se entiende? ¿Cómo estoy relacionando la tabla pedidos con la tabla productos? ¿Se entiende eso? Es fundamental. ¿No? ¿Sí? No voy a hablar hasta que no contesten. ¿No? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Y si se entiende, díganme, ¿cuántos pedidos puede tener, cuántos productos puede tener un pedido con este modelado de datos? ¿Cuántos productos distintos puede tener un pedido con esta estructura de la base de datos? 1. Exactamente, excelente. Puede tener 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la clave de la tabla pedidos es el número de orden, yo no puedo repetir ese número de orden en otra fila. Con lo cual va a haber una sola fila por pedido. Y como cada pedido admite un solo producto,
yo voy a poner tener un solo producto por pedido. La cantidad que quiera, pero un solo producto. Ahora vamos a ver cómo se arregla. Se dice que la tabla de pedido es la tabla referenciante y la tabla de producto es la tabla referenciada, ¿sí? También es posible acortar el comando anterior, fíjense, references, productos. ¿Cómo hace la tabla pedido o el motor de base de datos para darse cuenta que estoy hablando, que cuando pongo que referencia productos, estoy hablando que es el producto, que estoy hablando, que está referenciando a la columna producto número y no a otra? ¿Cómo les parece que sabe? Porque acá yo le especificaba, entre paréntesis, y le decía, la clave foránea es esta, de esta tabla. Lo que le decía es, relaciono esta columna con esta columna de la otra tabla. Este producto -NO es esta columna, la columna de la tabla productos. Pero acá yo no tengo la columna. ¿Cómo se da cuenta? Tic, 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 tic. ¿Cómo les parece que se da cuenta? Arriesguen, por lo menos. No saben lo triste que es estar de este lado. Pero Porque debe cruzar. ¿Cómo? porque la columna es la clave primaria. en la otra tabla. Exactamente. Excelente. Porque tenía miedo que me digan porque se llaman igual. No. En Python a veces pasa, con Panda hay una idea que se llama Panda que pasa, que mergea por un nombre de columna. Pero no, acá se da cuenta porque es la clave primaria de la otra tabla. Excelente. ¿Mm? Bueno, esto es lo que dice, lo que contestó la compañera. Consulta, yo Sí. tengo la idea de que vi en algún momento que se pone foreign key. ¿Eso es así? En vez de references. No sé, tengo la idea, pero quizás flasheo. En algún otro manejador de base de datos. En este no. Ah, acá mira, como restricción de tabla. Como restricción de tabla, sí. Fíjense, acá lo tenemos como una restricción de columna. ¿Estamos de acuerdo? Para la columna decimos de acuerdo. En esta, lo que estoy diciendo es, la clave foránea de la tabla 1, es decir, estas dos columnas, referencian a las columnas C1 y C2 de otra tabla. Acá está. No me acordaba de esto. En general uso la otra forma. Y en general lo que nos va a pasar y que lo que les va a pasar, salvo que se pasen para el lado del mal, es que nosotros vamos a trabajar más con los datos que con las estructuras. Pero es importante conocer estas cosas, porque nos permiten entender qué puedo preguntar después y qué restricciones tengo. ¿Mm? Obviamente va a tener que coincidir la cantidad de columnas que yo determino en la tabla referenciante con respecto a la cantidad de columnas que yo determino o que yo relaciono en la tabla referenciada. Y también le agrego, va a tener que coincidir el tipo de datos de B con C, con C1 y el de C con C2. Va a tener que coincidir, si no va a tirar error. Bueno, obviamente, y como lo vieron en la resolución del TP4 con Mario, una misma tabla puede tener más de una clave externa, una clave foránea, ¿sí? Recuerdan que en la tabla de nacimiento yo tenía una tabla principal. Ese esquema se llama copo de nieve cuando vayamos a ver, o cuando vayan a ver Data Warehouse. Tenemos una tabla de hechos en donde hay un conjunto de vinculaciones con otras tablas de códigos y un valor cuantitativo. Bueno, una tabla, como en ese caso del ejemplo que planteó Mario, puede tener más de una restricción de clave externa. Ahora, hay una cuestión interesante. Supongamos que existe, ¿sí?, esta cuestión que hablábamos hoy, que contestó creo que Francisco, que bueno, que nos dábamos cuenta que un pedido puede tener solo un producto, ¿sí? ¿Cómo arreglamos eso? Lo que hay que hacer es romper o explotar, no romper, explotar una relación que ahí hay intrínseca de muchos a muchos. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es generar una tabla entre pedidos y productos en donde existe un productos por pedido, ¿sí? Y esa nueva tabla se modela a partir de las claves primarias de las dos tablas madres, si se quiere.
Y ahora sí, yo voy a poder tener en cada uno de mis pedidos más de un producto, ¿sí? ¿Cómo se construye esta tabla de muchos a muchos? Bueno, a partir de las claves primarias de las dos tablas que generan o que explotan esa relación y, en general, un valor o un atributo propio de esa tabla, ¿sí? Fíjense. Y otra cuestión interesante es que en ese explotar la relación mucho a mucho, la clave primaria de la nueva tabla está conformada por la clave primaria de las otras dos tablas. ¿Se entiende el ejemplo? Está bueno el ejemplo. Esto es un poco lo que decía clave, que se superpone. Me paran cualquier cosa, pues ya estoy cansado de preguntarme si vamos bien. Bueno, esto obviamente, las claves foráneas no permiten la creación de nueva instancia en la tabla referenciante que no estén relacionadas con alguna fila de la tabla referenciada. ¿Sí? Obviamente no es posible generar una instancia de pedidos que apunte a un producto que no existe en la tabla de productos. Ahora bien, ¿qué pasa si un producto se elimina después de crear un pedido que hace referencia a él? Yo digo que el pedido 1 está conformado por 3 latas de tomate y yo luego quiero borrar el producto latas de tomate. Si yo permito eso, me va a quedar en la tabla de pedidos una instancia que apunta a una instancia de la tabla referenciada que ya no existe, ¿sí? O decir, no apunta a ninguna fila en realidad. ¿Se entiende? Hay por lo menos dos formas tradicionales de resolver esto. La primera, la más restrictiva, que tiene que ver con no permitir la eliminación de un producto al que se hace referencia. Es decir, yo no voy a poder borrar el producto lata de tomate porque ya existe en la tabla de pedidos. Y la otra, ¿sí?, que es un peligro desde lo histórico, es yo puedo borrar el producto lata de tomates y lo que voy a hacer para sostener la integridad referencial es borrar todos los pedidos. Yo voy a borrar el producto lata de tomate y lo que voy a hacer para sostener la integridad referencial es borrar todos los pedidos que tenían lata de tomates. O todas las instancias de la columna, todas las instancias de la fila pedidos que tenían el producto lata de tomates. ¿Y eso por qué es un pedido? Porque me está deformando el archivo histórico de pedido. Es decir, yo, si borro la lata de tomate, lo que voy a estar diciendo es que el cliente José, un pedido 1 en el que no me compró lata de tomate, cuando en realidad sí me compró lata de tomate, pero lo que sucedió es como lo borré de la tabla de productos, lo borré también de ese pedido. ¿Sí? En algunos casos eso se puede hacer y en otros casos eso es romper la cuestión o la secuencia histórica de un modelo de negocio. Por eso a veces vamos a encontrarnos con que no podemos borrar determinadas instancias, determinadas tablas que están asociadas a otras tablas. Veamos cómo se hacen los dos casos, ¿sí? En el primer caso, para modelar esto lo que hago es, cuando yo genero la referencia, lo que digo es, en caso de borrar, restrinjo. No puedo borrar productos que están asociados a una fila de la tabla de pedidos o de ítem por pedido. ¿Sí? On delete, restrict. Y la otra, esta sería al revés, esta es lo que estoy haciendo, eliminar los pedidos también, donde digo, si apunto a los pedidos, ¿sí?, lo que hago es entonces borrar en cascada. Yo borro el ítem del pedido, borro también el pedido, ¿sí? Borro todo. ¿Se ve? On restrict lo que hace es no permitir el borrado. Y en cascada es borro acá y borro allá. ¿Sí? Ahora bien, todas estas cuestiones que vimos desde el punto de vista de la programación de instrucciones escritas en un lenguaje SQL
También las vamos a poder administrar desde otro tipo de herramientas que vamos a empezar a trabajar a partir del viernes. O ustedes espero que empiecen a trabajar a partir de que nos vamos de acá. No hoy que va a ser tarde, pero sí a partir de que de esta semana y para llegar bien a la siguiente clase. ¿Sí? Una de las herramientas de administración de base de datos más utilizada, la más utilizada en el caso de Postgres, es PGAdmin. ¿Sí? Que lo que hace es permitir o brinda distintas utilidades y también facilita la administración, ¿sí? Porque hay cuestiones, yo no voy a tener que crear una tabla con create table, sino que yo aprieto botón derecho, pongo crear tabla, elijo para cada columna un nombre y un tipo de datos, marco la que quiero sea primary key, ¿sí? Es decir, asistido por una interfaz gráfica. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de DL, y también tiene un asistente de consultas que es horrible, o sea, las consultas sí las va a tener programadas, no hay vuelta, más cuando son consultas complejas, pero bueno. Hoy tenemos ChatGPT que nos ayuda. Y Google Bard. Bien, hasta acá. Ahora después vamos a ver una de las guías que les dejamos. Tiene que ver con la instalación de Postgres y PGAdmin y con una introducción a la utilización de Postgres desde PGAdmin. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver en la segunda parte de hoy. Y acá, como les decía, están las referencias. Del manual de Postgres, capítulos 4 y 5. El MASRI, capítulo 6. Luego, bueno, PostGIS para cuestiones generales y PGAdmin la documentación general. ¿Sí? Lo que yo les propongo ahora es tomarnos 15 minutos y arrancar a las 8 con la segunda parte y contemplo con esta situación de terminar a las 9 un poquito antes. ¿Sí? Pero lo que quiero mostrarles es cómo insertar datos, cómo modificar datos, actualizar, dicen base de datos, y cómo eliminar datos. ¿De acuerdo? Excelente.